Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la guerra hispano-estadounidense. En 1898 se inició una breve guerra entre Estados Unidos y España, cuyo principal motivo fue el choque de intereses de las dos potencias en el Caribe. Como resultado, España perdió vastos territorios, lo que finalmente minó su poder, y se convirtió en un estado menor, muy por detrás de otros países europeos en todos los aspectos. A finales del siglo XIX, Cuba era colonia española, y en 1895 estalló en ella un levantamiento masivo antiespañol. Al intentar reprimirlo, España movilizó fuerzas importantes, 150.000 soldados, pero aún así no pudo hacer frente al levantamiento. Mientras tanto, en Estados Unidos la opinión pública se inclinaba a favor de apoyar a los cubanos, en gran parte debido a la presencia de intereses comerciales estadounidenses en Cuba, que eventualmente se convirtieron en la principal causa de la guerra hispanoamericana. En enero de 1898, los estadounidenses enviaron el acorazado Maine a Cuba para mostrar la preocupación de Estados Unidos y proteger a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, ya en febrero el acorazado explotó y nunca se descubrieron las razones de este incidente. Sin embargo, los estadounidenses culparon a los españoles de todo, y estos hechos se convirtieron en el motivo del inicio de la guerra hispanoamericana. Los voluntarios estadounidenses ya iban a Cuba para luchar del lado de los rebeldes, pero tras la misteriosa desaparición del acorazado Maine, los sentimientos antiespañoles en Estados Unidos alcanzaron nuevas alturas. También los alimentó el hecho de que una semana antes de los hechos descritos, un periódico estadounidense publicó una declaración despectiva del embajador de España en Estados Unidos sobre el presidente estadounidense. Pronto Estados Unidos exigió que España retirara sus tropas de Cuba, y el día antes del final del ultimátum, los estadounidenses iniciaron un bloqueo de Cuba. En respuesta, los españoles les declararon la guerra. Los acontecimientos de la guerra hispanoamericana de 1898 se desarrollaron no solo en el Caribe, sino también en Filipinas. Después del desembarco en Cuba, el ejército estadounidense cooperó activamente con los rebeldes cubanos y mediante esfuerzos conjuntos finalmente lograron tomar completamente la isla bajo su control. Es cierto que el desembarco fue difícil para los Estados Unidos. Superaban en número los españoles en 16 veces, pero al mismo tiempo ambas partes sufrieron las mismas pérdidas durante esta operación. Simultáneamente a los acontecimientos en el Mar Caribe, Estados Unidos lanzó una operación militar en otras posesiones de ultramar de España. Particularmente importantes fueron Filipinas, que era colonia española, en la que también hubo una rebelión antiespañola. Aquí los participantes en la guerra fueron los rebeldes filipinos, que llegaron a un acuerdo con los estadounidenses que los apoyaron. Durante la batalla de Manila, las tropas españolas fueron derrotadas por las tropas estadounidenses, y Filipinas se convirtió en una colonia estadounidense. Una de las consecuencias de la guerra hispano-estadounidense fue que España renunció a sus pretensiones sobre Cuba. De hecho, esto significó el reconocimiento de la independencia cubana. Estados Unidos se comprometió a proteger las vidas y propiedades de los cubanos, y con este pretexto, de hecho, tomó a Cuba bajo su control. Al finalizar la guerra, vastos territorios españoles pasaron a Estados Unidos. Puerto Rico, la isla de Guam y otros territorios pasaron al lado estadounidense.
Hoy en día todos ellos tienen el estatus especial de territorios incorporados a los Estados Unidos, aunque no son estados de pleno derecho. Estados Unidos recibió Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam a cambio de $20 millones que pagó a España. Filipinas se independizó en 1946. España, tras finalizar esta guerra, perdió el estatus de imperio colonial, habiendo perdido territorios tan vastos y sufrido grandes pérdidas como resultado de la guerra hispano-estadounidense en 1898, perdió la oportunidad de defender los territorios de ultramar restantes en el Océano Pacífico, y ya en 1899 los vendió a Alemania. Después de esta guerra, la posición de la lengua española en el mundo se vio perjudicada. En particular, en Filipinas dejó de ser el español idioma oficial y fue reemplazado por el inglés. Por otro lado, se inició la migración de la población de Puerto Rico hacia Estados Unidos. España, tras la guerra, perdió también prestigio nacional. Los acontecimientos de la guerra y especialmente sus resultados hirieron el orgullo de los españoles, demostrando claramente el atraso tecnológico de su país. Comenzó una profunda crisis nacional que sentó las bases para nuevos acontecimientos. El derrocamiento de la monarquía, una serie de crisis políticas y el establecimiento de una dictadura. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.